Muchas piezas de equipamiento conectan un equipo de perforación rotatorio, parte de este en la superficie y parte de este en el subsuelo. Todo el equipo tiene un propósito principal: colocar una barrena en el fondo del pozo donde pueda perforar o profundizar. Para colocar la barrena en la plataforma inferior, los miembros del equipo la atornillan a una tubería especial llamada sarta de perforación. Los miembros de la tripulación bajan la sarta de perforación y adjuntan una barrena dentro del pozo. Para que la barrena pueda perforar el equipo de la plataforma de superficie, debe girarlo, a menos que sea girado por un motor de lodo. El equipo también tiene que ponerle peso para forzar los dientes o inserciones de la barrena en la formación. A medida que la barrena gira, un fluido en circulación tiene que quitar los recortes, de lo contrario el pozo bloquearía el fluido que circula llamado lodos de perforación. Para impartir un movimiento giratorio a la sarta de perforación, de modo que la barrena pueda girar, una top drive o un sistema de flecha y mesa rotatoria son usados. La energía se transfiere desde la superficie hacia abajo del pozo a través de la sarta de perforación. Algunas plataformas giran la sarta de perforación con una top drive. Las top drive son caros pero muy eficientes. Los miembros de la tripulación pueden agregar tramos de tubería de perforación a la sarta de perforación de manera muy rápida y segura, y pueden perforar más el pozo eficientemente con menos posibilidades de pegar la sarta de perforación en el pozo, en comparación con el sistema de flecha y mesa giratoria. Un potente motor gira un eje de transmisión que está conectado al top drive. Los miembros de la tripulación conectan o sujetan la sarta de perforación al eje de transmisión. El eje de transmisión gira la sarta de perforación y la barrena. Observe que la sarta de perforación pasa a través de una abertura en la mesa giratoria. Sin embargo, la mesa no gira. Un sistema de enlace suspende el top drive desde la polea viajera. Los nodos de perforación ingresan a la unidad a través del cuello de ganso hasta la manguera de perforación, la línea flexible que conduce los nodos de perforación desde la bomba, un motor y caja de cambios. Acciona el eje principal de transmisión. La tripulación conecta la sarta de perforación al eje de transmisión. El preventor interno incorporado, IVOP, o válvula de seguridad, evita que los fluidos fluyan hacia arriba en la sarta de perforación cuando el perforador lo cierra. El equipo utilizado, el conjunto de tenazas para conectar y desenroscar la sarta de perforación. Los eslabones suspenden el elevador. La cuadrilla de perforación sujeta el elevador alrededor de la sarta de perforación para permitir que el top drive la levante o descienda. Una flecha. El buje de la flecha. Un buje maestro y una mesa giratoria rotan la sarta de perforación y la barrena en algunas plataformas. La flecha es un dispositivo tubular pesado que generalmente tiene 4 o 6 lados, es decir, tiene una sección transversal cuadrada o hexagonal. Las flechas cuadradas son menos costosas que las hexagonales, pero las flechas hexagonales son más fuertes, por lo que las plataformas perforando pozos profundos a menudo los utilizan. Ya sean 4 o 6 lados, los miembros de la tripulación conectan la flecha a la parte superior del tramo de la tubería en la sarta de perforación. La flecha con 4 lados, o cuadrada, en este ejemplo, se mueve a través de una abertura cuadrada en el buje de la flecha. El buje de la flecha se aparea con un maestro buje al que gira la mesa rotaria. Esto hace rotar toda la sarta de perforación y se adjuntan una barrena que mueve la flecha a medida que el pozo se profundiza. Hay muchos componentes que conectan la sarta de perforación como se muestra en este gráfico. La tubería de perforación es fuerte, pero la tubería es relativamente ligera. Los miembros de la tripulación la conectan al top drive o flecha.
La tubería de perforación forma la parte superior de la sarta de perforación. Por lo general, la tubería de perforación gira, lo cual también gira la barrena. Cada sección de tubería se llama tramo. Los miembros del equipo atornillan o conectan varios tramos y los colocan en el pozo mientras la barrena perfora. La tubería de perforación y otros tubos se pueden especificar de acuerdo con estas características: el diámetro, los grados o la resistencia, el peso del acero, la longitud, el diámetro y la resistencia utilizados depende del tamaño del pozo, la profundidad del pozo y las propiedades del pozo. Aquí hay un libro típico de campos petroleros de Talley. Muchos de ellos tienen secciones que muestran las especificaciones estándar de las tuberías de perforación. La tubería de perforación viene en tres rangos de longitud. El rango 1 es de 18 a 22 pies o de 5.5 a 7.7 metros. El rango 2 es de 27 a 30 pies o de 8.2 a 9.1 metros. Y el rango 3 es de 38 a 45 pies o de 11.6 a 13.7 metros. La longitud más común es el rango 2, 27 a 30 pies o 8.2 a 9.1 metros, ya que un pozo puede tener miles de pies de profundidad. Los miembros del equipo pueden conectar cientos de tramos de tubería. El diámetro de la tubería de perforación puede ser tan pequeño como de 2 y 3 octavos de pulgada o 60.3 milímetros. Este tamaño pesa 4.85 libras por pie o 7.22 kilogramos por metro. Puede ser tan grande como 6 y 5 octavos de pulgadas o 168.3 milímetros. Esta tubería pesa aproximadamente 27.7 libras por pie o 41.21 kilogramos por metro. Sin embargo, la tubería de perforación de 5 pulgadas o 127 milímetros es uno de los tamaños más comunes. Pesa 19.5 libras por pie o 29.01 kilómetros por metro. Los grados normales de la tubería de perforación son E75, X95, G105 y S135. S135 es el más fuerte. La cuadrilla de perforación conecta la tubería de perforación utilizando secciones roscadas de cada extremo de la tubería de perforación. Estas secciones roscadas son juntas. La sección hembra de la junta es el extremo de la rosca del tubo de perforación. La sección macho de la junta es el otro extremo de la rosca del tramo. Las juntas vienen en varios tamaños y tipos. La roscada de las juntas son fuertes porque la cuadrilla conecta y desenrosca una y otra vez durante el proceso de perforación, pero deben tener cuidado de no dañarlos. El cuidado y manejo de la tubería de perforación y otras tuberías pueden evitar la corrosión en la vida del pozo. Los miembros del equipo conectan una columna de perforación pesada en la sarta de perforación debajo de la tubería de perforación. Una columna de perforación pesada, a menudo llamada tubería de perforación extra pesada, es conectada entre la tubería de perforación y la lastrabarrena. La tubería de perforación extra pesada se usa para proporcionar una transición entre la tubería de perforación flexible y la lastrabarrena, la cual es bastante rígida. El uso de tubería de perforación extra pesada reduce la tensión que la lastrabarrena rígida pone en la sarta de perforación. Como resultado, la tubería de perforación extra pesada reduce la fatiga en la tubería de perforación regular. También ayuda a mantener la tubería de perforación en tensión y a veces puede proporcionar peso en la barrena, al igual que la lastrabarrena, especialmente en perforación direccional. La tubería de perforación extra pesada tiene paredes más gruesas y juntas más largas que la tubería de perforación estándar. Las juntas más largas reducen el desgaste del cuerpo de las tuberías. Mantienen el cuerpo alejado del borde del pozo. El protector de desgaste también evita el desgaste. Mantiene el medio del cuerpo de las tuberías alejado del borde del pozo. La tubería de perforación extra pesada en espiral es otro tipo de columna de perforación pesada.
La tubería de perforación extra pesada en espiral tiene una ranura en espiral en el cuerpo de las tuberías. La tubería de perforación extra pesada regular no tiene ranura, pero la tubería de perforación extra pesada en espiral no tiene protector de desgaste. Cuando la tubería de perforación extra pesada en espiral entra en contacto con el borde del pozo, solo una pequeña parte del cuerpo de la tubería realmente la toca. De hecho, solo la parte del cuerpo de la tubería entre la ranura en espiral lo toca. La ranura no toca la pared del pozo, reduciendo así el área de contacto con la superficie. Reducir el área de contacto con la superficie ayuda a evitar que la tubería se despegue. Miembros del equipo conectan la lastrabarrena en la parte inferior de la sarta de perforación. Las lastrabarrenas tienen paredes gruesas y son muy pesadas. Estas ponen peso en la barrena para hacer que las barrenas corten en la roca y perforen. Las lastrabarrenas tienen un diámetro de 3 a 12 pulgadas o de 76.2 a 304.8 milímetros. Su peso varía de 650 a 11.500 libras o de 300 a 5.100 kilogramos. Esta particular lastrabarrena de 6 pulgadas pesa alrededor de 2.700 libras, que son alrededor de 1.225 kilogramos. Ya que la cuadrilla suele instalar varias lastrabarrenas, se puede ver que una barrena requiere mucho peso para perforar adecuadamente. La cantidad de peso depende del tipo de formación y del tamaño y tipo de barrena, pero puede ser de varias miles de libras. Las lastrabarrenas normalmente miden 30 o 31 pies, es decir, 9.5 metros de largo y tienen una conexión de rosca hembra en un extremo y una conexión de rosca macho en el otro extremo. Una observación interesante que en los diámetros de los equipos de tuberías comerciales de perforación y diámetros de pozo casi siempre se miden en pulgadas, pero los eslabones generalmente se miden en metros o pies. Algunas lastrabarrenas son lisas, es decir, tienen una pared lisa. Algunos tienen una ranura en espiral mecanizada en su pared. La plataforma utiliza lastrabarrenas lisas en circunstancias normales. La plataforma usa lastrabarrenas en espiral al perforar en formaciones donde las lastrabarrenas no pueden adherirse a la pared del pozo. Las lastrabarrenas de gran diámetro están bastante cerca del diámetro del pozo. En ciertas circunstancias puede entrar en contacto con la pared del pozo y quedar atrapados. La espiral de la lastrabarrena evita que se adhiera a la pared al reducir el área de superficie de contacto. Los coples en la sarta de perforación entre la tubería de perforación y las lastrabarrenas y en otro punto. Los coples de combinación tienen una rosca hembra y una rosca macho especiales. Los fabricantes los diseñaron para unir partes de la sarta de perforación que tienen diferentes diseños de rosca. Por ejemplo, una tubería de perforación no puede atornillarse directamente en una roscada macho de perforación, por lo que los miembros de la tripulación conectan un cople en el último tramo de la tubería de perforación, donde se une al primer tramo de la lastrabarrena. La rosca macho del cople coinciden con la rosca de la tubería de perforación y la rosca hembra del cople coincide con la rosca macho de la lastrabarrena. Estas roscas combinadas permiten a los miembros de la tripulación unir la tubería de perforación a la lastrabarrena. Las plataformas de perforación suelen tener una gran variedad de coples de combinación. Los miembros del equipo a menudo conectan el escareador y el estabilizador en la lastrabarrena. Por lo general, colocan uno o más en varios puntos de la lastrabarrena cerca del fondo. El escareador y los estabilizadores mantienen la lastrabarrena fuera de la pared del pozo para evitar el desgaste de la lastrabarrena, pero aún más importante, el escareador y los estabilizadores ayudan a guiar la barrena en la dirección que debe perforar. El escareador tiene insertos en los rodillos que realmente cortan la roca que contactan. Los estabilizadores tienen aspas que tocan la pared del pozo pero no la cortan. Observe que la parte inferior de la sarta de perforación incluye la barrena, la lastrabarrena, los estabilizadores o escareadores y tubería de perforación extra pesada. Los miembros del equipo llaman a esta parte de la sarta de perforación conexiones de fondo o VHA para abreviar. Pueden conectar muchos VHA diferentes, de los cuales uno depende del tipo de formación, ya sea equipos de perforación de un pozo recto o direccional